ellos, pues, buscar en la palabra de Dios qué respuesta, qué podemos hacer a ese tipo de incremento de situaciones que se están dando, que son, hermano, ataques directos a la paz del hogar, ¿me entiende? A la unidad de la familia, a la estabilidad económica, a un sinfín de situaciones, hermano, que van en contra de la promesa que Dios hace a su pueblo, como cosas, hermano, buenas que nos están supuestos a pasar a nosotros, porque pues la Biblia lo dice, que en este nuevo pacto hay mejores promesas y que Dios mismo nos ha justificado, y la Biblia dice: díganle al justo que le irá bien. Entonces, cuando las cosas no marchan de esa manera, es porque hay algo, hermano, que se está oponiendo a que esas situaciones puedan ser realidad en las familias. Y entonces, una de las preguntas que vino a mi corazón y que me ha servido como una introducción, hermano, para este tema, y donde lo he podido publicar, es por lo menos: ¿pueden los espíritus de enfermedad, de muerte, de pobreza, de crisis económica, hermano, de contiendas, de inmoralidad, pues de todo tipo de mal, pueden estos espíritus esconderse en la casa de un justo? Esa fue una de las preguntas que yo me hice, porque es la casa de un justo, pero mi interrogante es: ¿pueden hacerlo? Y vuelve a la misma pregunta, ya más directa, y es: ¿puede algún justo vivir en una casa donde hay, hermano, intrusos espirituales que comparten la misma casa, el mismo ambiente? Entonces, cuando yo me hice esas preguntas, encontré en la Biblia para poder decir que sí, lamentablemente sí, que hay creyentes, hermano, que viven en casas donde pues se cometió un acto que dio lugar a que estas potestades, espíritus de inmundos, hermano, vengan a tratar de enseñorearse del ambiente, incluso del ritmo normal que debe de tener una familia, como quien dice, ¿verdad? Una familia que adora unida al Señor, que ora unida, ¿verdad? Y que permanece unida. Entonces yo pensaba en eso, y me doy cuenta de que una de las intenciones del reino de las tinieblas, siempre, desde el principio de la creación del ser humano, fue estorbar el ambiente que Dios le provee a su pueblo, a sus hijos, a lo que es de él. Y verá usted que lo que estoy diciendo tengo base bíblica para decirlo. Entonces, ¿qué otra solución podría haber para una persona, para un hijo de Dios, que tiene su casa, que tiene su familia y que está experimentando esa serie de problemas? Entonces, fíjense que me llama la atención de que no podemos negar, hermano, de que hay intrusos espirituales, que la intención de ellos es operar hasta impedir las cosas buenas que la persona espera y que Dios dice que le va a hacer que experimente, sino también utilizar esos lugares cuando ya ellos se enseñorean y logran tomar control, hermano, en el mayor porcentaje de influencia posible. No solamente es afectar el ritmo de esa casa, sino de utilizar el ambiente, hermano, como que fuera un lugar estratégicamente o geográficamente estratégico, ¿me entiende? Es decir, que al posesionar un ambiente, no solamente es afectar a la familia y desensibilizarlos, de tal manera que la gente se acostumbre a vivir con esos, vaya, si usted quiere, fenómenos dentro de la casa, y que llegue a desensibilizarlo, de que la gente pues sigue su vida como algo normal, pero no lo es.
Pero el siguiente paso es que sirva como un ambiente geográfico para que desde ese punto la influencia pueda traspasar a otras casas, a otras familias, hermano, y hasta que pues una región o una ciudad es tomada completamente. Ahora, esto me llama la atención, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, y quiero poner la base, según lo que la Biblia nos deja ver, yo veo, hermano, la sabiduría por la cual Dios advirtió a Israel antes de poseer la promesa. Fíjese qué interesante esto. Cuando Israel estaba a punto de poseer la tierra que Dios le había dado, Dios, hermano, les advirtió a que no fueran a practicar las cosas abominables que eran costumbre de Canaán. Y como le he enseñado yo a usted ya, que antes de que ellos entraran a poseer las cosas, Dios les dio las leyes en el Sinaí. Les dio leyes para que ellos las aprendieran, las asimilaran y entendieran que esas leyes vendrían a funcionar como límites contra las cosas negativas en contra de ellos. Y entonces, como he explicado que una ley, cuando se emite, es porque existen los considerando. Es decir, que considerando hacia dónde van ustedes, de que hay costumbres abominables, yo, decía Dios, establezco estas leyes para ustedes, para protegerlos a ustedes. Porque las leyes existen para proteger, hermano, al inocente, para proteger al justo. Sin embargo, la Biblia dice de que, hermano, aquel pueblo endureció su corazón y ensordeció su oído para escuchar las recomendaciones de Dios. Imagínense usted que el Señor le dice a Moisés, y Moisés escribe en el libro de Deuteronomio, voy a parafrasearle este pasaje, dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, le dice. Casas, oiga esto, casa llena de toda buena cosa que tú no llenaste. Y le dice entonces: y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies y te olvides de Jehová. Entonces Dios le dice: te voy a dar ciudades que tú no edificaste, te voy a dar casas llenas de buenas cosas que tú no llenaste, te voy a dar templos, aló, que tú no edificaste. Dios es bueno. Entonces, me llama la atención que lo que Dios le advierte es: pero si te olvidas del Señor. Y cuando dice olvidarse del Señor, no es la idea de que alguien, hermano, se olvide 100% de la existencia de Dios, porque un cristiano se aparta de los caminos del Señor y no se olvida de Dios. ¿Me entiende? Pero olvidarse de Dios se refiere a no cumplir sus mandamientos, sus estatutos, a no temer a lo que Él establece. Eso es olvidarse de Dios. La gente apartada sigue diciendo gloria a Dios. Estornuda a alguien y le dice que Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, no se olvida de Dios, sabe que existe Dios, pero puede olvidar el obedecer sus leyes. Eso es olvidarse de Dios. Entonces, mire lo que Dios le dice cuando establece esas leyes, cómo era lo que ellos iban a poseer, y a partir de ahí vamos a explicar la razón por qué Dios se lo dice y qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros acerca de cómo se contamina una casa. Y en esta misión de Dios de restauración de nuestras vidas, hermano, quiero que piense usted que Dios no solamente quiere restaurarnos a nosotros personalmente, no solamente quiere restaurar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros primos, tíos, cónyuges, etcétera, sino que quiere restaurar también y limpiar nuestros ambientes. Y uno de los ambientes más importantes para todos los que estamos aquí es nuestra propia casa. Porque es el lugar, hermano, donde nosotros tenemos
la esperanza, el deseo de que es nuestro refugio cuando salimos de un trabajo secular en medio de conflictos, hermano, de problemas, de estrés, de tantas cosas que se puede dar en un trabajo. Todos deseamos volver a casa y tener aquella tranquilidad, ¿no es cierto, hermano? Tener aquella paz, aquel reposo, aquella tranquilidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando el lugar que Dios le ha dado a usted para que tenga ese reposo, cuando usted llega, lo encuentra peor que el lugar de trabajo. Lo encuentra peor que el lugar, hermano, de la calle. La calle está llena de violencia, es verdad, hermano, pero según los niveles de violencia, también podría haber violencia en la casa. Podría haber, hermano, violencia psicológica, podría haber violencia física. ¿Me entiende? Según los niveles de violencia que hay. Entonces, ¿a dónde más podemos ir? Dirá alguien: a la iglesia. Sí, pero usted no vive los 7 días a la semana en la iglesia, ni está en la iglesia 24 horas al día. Tenemos ciertos días para congregarnos y Dios nos bendice. Mire qué bendición hoy, lo que derramó de su presencia. Nos vamos bien bendecidos, pero ¿qué sucede si se va bendecido de aquí y llega usted a su casa y encuentra una escena que le roba la paz? Entonces, no cabe duda de que Dios también quiere restaurar los ambientes de nuestra casa. Porque nuestras casas, hermano, también fueron blancos de ataques. Por eso, hermano, el Señor cuando escribe esta ley, mire lo que vamos a leer en Levítico para explicar yo cómo es que se contamina una casa, pero también cómo se libera una casa. Porque lo que anhelo con todo mi corazón, más que enfatizar cómo se contamina, es cómo se libera una casa, para que tengamos ese ambiente que tanto anhelamos. Dice la Biblia en Levítico capítulo 18 verso 26: pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis juicios, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero, ni el que reside entre vosotros. Esto me llamó la atención a mí. Le habla al creyente, pero le dice Dios: mira, no vayan a ser ustedes como hace la gente de esa tierra, ni ustedes con los cuales yo tengo un pacto, estoy parafraseando, ni tampoco debe hacerlo el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. ¿Sabe lo que quiere decir? Por ejemplo, si tú eres el sacerdote de tu casa y tú eres la autoridad en tu casa y ahí vive un familiar tuyo, un primo, un tío, que no es ni tu esposo ni tu hijo directamente, el solo hecho que él viva bajo tu techo donde tú eres, hombre o mujer, el responsable de esa casa, ni ellos mismos deben hacer las cosas que pueden traer contaminación a la casa. En otras palabras, quien va a poner el orden es el que tiene fe en el Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso ese texto dice así: ni el nativo, ni el forastero que está entre vosotros deberá hacer las cosas que hace la gente en la tierra que les voy a dar. Dice el verso 27: porque los hombres de esta tierra que fueron antes que vosotros han hecho todas estas abominaciones. Otro paréntesis. Dice los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros. Ahí estamos siguiendo, hermano, a una realidad desde ya del por qué una casa puede estar afectada. Hermanos, si usted compró su casa nueva, tal vez no tenga que recibir esta palabra directamente para él o ella. Pero ¿qué de aquellos que están rentando habitación? ¿Qué de aquellas personas que compraron una casa ya usada? ¿Me voy a entender? Y que no sabe qué eran las costumbres de la gente que vivía en esa casa. No sabe si fueron adoradores de ídolos, si practicaban el ocultismo, si en esa casa se cometió algún crimen, si esa casa, hermano, fue refugio para criminales, etcétera. O si en esa casa
la gente que habitaba tenía costumbres, hermano, que están dentro del calificativo como pecados, que es difícil decirlo que no, pero si le subo el tono, abominaciones o perversiones, ¿me entiende? Entonces ya la situación nos deja ver, hermano, de que si habitó gente antes que nosotros y estamos experimentando, hermano, una serie de situaciones que nos sorprende, de tal manera que preguntamos después de que las crisis han pasado, ¿y por qué nos vino esto? Entonces quiere decir de que hay una razón, que hay que quitarla en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, entonces dice, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. Verso 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Entonces aquí se crea un ciclo de inestabilidad. Aquí se crea un ciclo. ¿Cómo es posible que la misma casa, la misma tierra expulse a alguien de su casa? Hermano, y hay gente que tiene muchas veces que salir corriendo del lugar donde está viviendo por las cosas que están pasando negativamente. Hay gente que en su poco conocimiento de cómo operan las fuerzas espirituales negativas, sabe lo que hacen: movámonos de casa. Y está bien, han hecho lo correcto, ¿me entiende? Porque yo no aconsejaría a una persona que se quede a vivir en la misma casa si está experimentando situaciones negativas. Pero el problema es que si va a otra casa y es lo mismo. No se puede pasar durante un año brincando de una casa a otra y que en un año se haya cambiado 4 o 6 veces de residencia, porque todas las casas hay cosas negativas que lo obligan a salir corriendo por el temor que le han producido aquellos fenómenos extraños en el ambiente. Entonces, hermano, realmente necesitamos aprender cómo limpiar nuestros ambientes, porque usted y yo nos merecemos tener un lugar placentero. Yo no sé si usted dice amén. Si por eso murió Cristo, hermano. El Señor murió no para que usted se cambiara de religión, no para que usted se volviera un religioso. El Señor envió a su Hijo a morir para liberarlo, librarlo a usted, rescatarlo de la condenación, pero para devolverle un lugar placentero. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, este es el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 10, donde dice que el Señor te va a dar casas llenas de cosas buenas que no llenaste. Entonces, este es el anhelo de Dios. Pero vuelvo a la carga: cuando aquello no se ve así, es porque algo está luchando en contra de la promesa de Dios. Entonces, yo no puedo decir otra cosa más que Dios te entregó un lugar de reposo, y que el lugar de reposo es tu casa. La casa es el lugar de seguridad y es el lugar de descanso en el pensamiento de Dios. Entonces, ¿por qué se contamina una casa? ¿Y por qué puede la gente estar experimentando la pérdida de la paz, de la tranquilidad? Entonces, hermano, veamos cómo el enemigo desde el principio, la Biblia nos deja ver la estrategia de Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda, está utilizando la misma estrategia. Hemos venido hablando de las batallas ancestrales en estos días y le hemos hablado muy fuerte acerca de lo que produce la vergüenza, el mal de la vergüenza. ¿Y quién fue el primer hombre que sufrió una vergüenza? Adán, en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo y me dio vergüenza. Entonces, desde aquel tiempo hasta aquí, la vergüenza está haciendo estragos. Y por eso hemos hablado de cómo liberarnos de esto. Pero Dios, hermano, cuando vemos a esa primera pareja, mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 8. Me voy a apurar, voy a avanzar. Dice que plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre
que había formado. Dice el versículo 15 de ese mismo capítulo: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. La palabra Edén tiene muchos significados. Entre ellos tiene delicia, un lugar placentero, es un lugar para la presencia de Dios y para el hombre. El Edén, hermano, era un jardín, era un huerto, era un momento de delicia, era una atmósfera sublime. Y ahí estaba el hombre. Dios lo había puesto, ahí tenía de todo el hombre. Ahí había materia prima para todo el desarrollo humano. Ahí estaba todo lo que cualquiera de nosotros deseara que estuviera en su casa. Esa tranquilidad, esa paz. ¿Me entiende? El clima, el mejor. Si hacía frío, el hombre solo pensaba: cómo quisiera que se pusiera un poquito calientito. Cambiaba el clima. Si hacía mucho calor, cómo quisiera un aire acondicionado. Cambiaba el clima. ¿Me entiende? Porque era un lugar propicio donde la presencia de Dios bendecía. Pero esto fue alterado. Y cuando fue alterado, dice la Biblia, nos deja ver que se establece, pues, hermano amado, un patrón de objetivos de ataque de parte del enemigo para impedir que aquello bueno que Dios promete se experimente en el ambiente. Y ese es el patrón. Si alguien quiere saber de guerra espiritual, miremos lo que hizo Satanás en los principios. Entonces, mire con lo que sigue diciendo la escritura. La primera casa fue contaminada por Satanás. Dice ahí la Biblia, quiero leer Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Usted ya conoce la historia. Desobedecieron a Dios, comieron de lo prohibido, se abrieron sus ojos, se vieron que estaban desnudos, se avergonzaron, y Dios tuvo que expulsar al hombre del Edén, oiga esto, para poder limpiar el ambiente contaminado de la serpiente. Lo tuvo que sacar al hombre, pero tuvo que sacar la serpiente también. A mí me llama la atención eso. Dios tuvo que hacer eso, hermano, porque el Edén era el lugar de la fuente de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida. Era el lugar de la fuente de la vida. El Edén era la puerta del cielo. Era donde Dios hablaba y el hombre lo oía. Era donde el hombre hablaba y Dios lo oía. Ahí estaba la presencia de Dios. Era un ambiente, hermano, propicio para el hombre y para Dios. Y a la vez, el Edén era el prototipo de toda la tierra. Porque la intención de Dios era: enseñoréate, ejerce dominio sobre toda la tierra. El huerto del Edén no era todo el mundo, era un cierto punto geográfico. Y la idea, ejerce dominio, era como que el hombre extendiera los límites del huerto del Edén y lo llevara más allá y más allá y más allá, hasta que toda la tierra estuviera siendo influenciada de manera sublime y positiva por lo que había en el huerto del Edén. Algunos estudiosos dicen que el huerto del Edén más o menos se cree que tenía, hermano, de espacio entre más o menos desde Alaska hasta el Golfo de México. Se cree que era el huerto del Edén. No era toda la tierra. Pero entonces se perdió todo eso. El prototipo de toda la tierra, el lugar fuente de vida, el lugar que era como puerta del cielo, fue contaminado. Entonces, el diablo quería ese lugar.
para que le sirviera a él como una puerta dimensional. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? No solo los expulsa, sino que esconde el huerto del Edén. Y por eso vemos en la Biblia que Nimrod y con sus contemporáneos empezaron a buscar un punto donde levantar una torre. Y encontraron una planicie llamada Sinar, y ahí empezaron a erigir lo que se llama la Torre de Babel, porque ellos querían supuestamente llegar, hermano, a tener contacto con las esferas de arriba. Pero ellos creyeron que habían encontrado, hermano, esa puerta dimensional. Por eso la palabra Babilonia viene de Babel, y Babel quiere decir puerta de Dios. Cuando ellos llamaron a aquel lugar Babel, ellos pensaron que habían encontrado la puerta de Dios, y Dios la había escondido, porque era una puerta dimensional. Entonces el diablo sabe que cuando hay una casa con hombres y mujeres de Dios habitando en ella, hermano, por sus oraciones, por su adoración, por su fe, por el temor a Él, su casa se convierte en puerta del cielo. Si eso es lo que dijo Jacob cuando tuvo aquel sueño, hermano, y vio aquella visión de la escalera que desde la tierra subía al cielo, él dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. No dijo templo ni iglesia, sino que dijo casa de Dios. Claro que esta es una congregación, pero la casa de Dios es usted, y la casa de Dios puede ser su hogar familiar, porque ahí está usted, y Dios por usted que se manifiesta en los lugares. ¿Aló? Y entonces por eso es que Satanás intenta poseer nuestros hogares, porque son ambientes como puertas dimensionales, hermano, a esa dimensión espiritual. Entonces Dios, hermano, tuvo que hacer una estrategia de guerra espiritual, si usted quiere. A mí me llama la atención esto. Entonces Dios, al expulsarlo al hombre, nos deja ver la realidad de echar fuera lo que está estorbando en nuestra casa. Entonces usted y yo tenemos que aprender a pelear una batalla espiritual para limpiar el ambiente que Dios nos ha dado. ¿Aló? Ahora miren lo que hizo Dios, y ya está la escuela que Dios nos da. A mí me llama la atención eso de que dice la escritura en el capítulo 3 versículo 24 de Génesis: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Saben? En otras palabras, Dios puso una espada y querubines, como quien está poniendo un rótulo para decir no traspasar. Esta es una propiedad privada. ¿Hemos hecho eso? Aquí entre nosotros. ¿Aló? ¿Lo ha hecho usted? Ayúdeme a predicar. Es posible que alguno lo haya puesto para los ladrones físicos, pero yo estoy hablando de intrusos espirituales. Dios lo hizo, mire, Dios lo hizo para que el hombre no fuera a entrar y en la condición de pecador tomara del árbol de la vida y se eternizara su pecado. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la intención de ellos es entrar, tomar dominio, control, pero después es entrar al corazón, entrar a la mente, entrar a las posesiones. Por eso usted mira en la Biblia, la palabra en griego que habla de templo es la misma palabra que habla de casa. Nosotros tenemos dos diferentes palabras para referirnos a una y a otra cosa. A esto le llamamos templo. A los lugares donde vivimos le llamamos casa, porque el lenguaje español es bien amplio. Pero el griego solo dice bayit. El hebreo, bayit. Y quiere decir casa y se usa para templo. Entonces quiere decir que cuando Dios piensa en casa, piensa en templo, y cuando piensa en templo, piensa en casa, para Él y para nosotros.
Entonces, usted, así como Dios, en su casa que había hecho para el hombre, le puso un anuncio, un letrero, una advertencia que diga: esta propiedad está protegida por una espada encendida que gira de un lado a otro y por querubines. Eso es lo que hizo Dios. Mire, esta propiedad está protegida, y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones. La cámara gira en todas las direcciones, si usted quiere, pero ahí era la espada la que giraba, para poner límites a los intrusos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no podemos negar, hermanos amados, de que nuestros hogares deben de estar protegidos. Pero esa protección va a venir como consecuencia de mantener una fe y de mantener un estado en nuestra vida, mentalmente, almáticamente, y de una vida práctica como hijos de Dios. Ahora, repito, el diablo lo que quiere es afectar ese ambiente. Él busca afectar los ambientes, porque estos ambientes para él pueden servir como portales espirituales. Yo realmente no me iría a vivir a una casa si yo sé de que en esa casa se practicaba brujería. Mucho menos me iría a vivir a una casa, y que eso es bien difícil saberlo, ¿verdad? Nadie se lo va a decir, pero que el Espíritu Santo nos ayude, porque Él sí te lo puede decir. Ir a una casa donde alguien se suicidó, hermano, o donde mataron a alguien. Qué horrible ha de ser. Y que en la noche usted salga y le aparezca ahí el espíritu inmundo de que está haciendo, hermano, está utilizando esa abominación, esa desobediencia, ese pecado, lo que usted quiera llamar, para tomar ese lugar y desde ahí usarlo como un cuartel central y empezar a estorbar a todo el vecindario o a otras personas. Entonces, la razón por qué Satanás toma casas es porque las quiere volver como portales espirituales. Y un portal espiritual viene a ser como espacios o avenidas donde se mueven los poderes de las tinieblas libremente, hermano, y desde ahí causar esos estragos. Ahora, yo buscaba el significado de la palabra portales espirituales desde tres conceptos. Por ejemplo, el diccionario Webster, que es el diccionario colegial, el nuevo diccionario colegial, dice que un portal son puertas, que es acercamiento, entrada a un puente o túnel que conecta a una dimensión. Esto dice un diccionario. La nueva era le llama a estos portales espirituales portones de magnetismo o electricidad a dimensiones paralelas. El paganismo, a las regiones controladas por fuerzas o energía, mire qué interesante, le llama las líneas ley. ¿Y qué es una línea ley? Es decir, un lugar que ya está tomado por fuerzas espirituales, pero que la intención es tomar otro y trazar una línea. Son trazos de un punto a otro punto. Y de la manera que se van extendiendo los puntos, los trazos, las líneas ley, hermano, esa región la controlan. Porque está con puntos como repetidoras, como que fueran estaciones de radio repetidoras que conectan desde una fuente mayor o central, conecta a una repetidora, esta tira otra señal y otra señal, y ejercen un control en una zona. Las pirámides tienen ese objetivo. Por eso usted mira las pirámides, hermano, estratégicamente son colocadas en la misma línea. Todas las pirámides que están sobre la faz de la tierra tienen el mismo trazo, van en la misma línea. Ay, con todo temor voy a decir algo.
¿por qué usted, cuántos conocen California? Bueno, ¿cuántos han ido a California? Usted no sabe por qué las ciudades se llaman desde la frontera de Tijuana: San Diego, San Clemente, San José, San Francisco, aló, y todo San. ¿Y sabe cuál era la intención? Exactamente trazar una línea ley. Y las iglesias las colocaban tan cercanas, no más, hermano, de 15 kilómetros una de la otra. No más de 15 kilómetros, quizás 10. En nuestros países, la iglesia San Jacinto, San Martín, San José, ¿sí? Y en México, ¿me puede ayudar usted? San Miguel, San Pedro. Y mira usted como repetidoras. Líneas ley. Ay, aquí me meto a otro. ¿Qué significado tienen las famosas profesiones? No, amén, claro. Pero ese peregrinaje tenía un objetivo estratégico espiritual: trazar una línea ley para ejercer una influencia sobre ese territorio. Entonces, esto es lo que significa un portal espiritual. Cuando una casa de una familia ha sido poseída, hermano, la siguiente casa será la casa de un miembro de la misma familia. No sé si me estoy captando. Es decir, llegó alguien de visita a una casa que está contaminada y posesionada por un espíritu. Esa persona pues llegó solo de visita un par de horas, ¿me entiende? Y se va. Pero cuando se va, se lleva como tipo de espíritus vectores agarrados de su ropa, entra a su propia casa y no se dio cuenta que trazó una línea ley, un trazo espiritual, extendió el dominio de las fuerzas espirituales y las metió en su casa. Entonces lo que ellos quieren es poner diferentes lugares como repetidores, donde va a comenzar a hacerse una influencia negativa que sale de una casa, salta a otra y salta a otra. Pero una casa fue la principal. A mí me llama la atención esto, hermano, porque entonces son, hermano, espacios, avenidas donde se van a mover libremente, hermano, los poderes demoníacos, y de ahí causar estragos e influencias que vienen a repercutir en la estabilidad de la paz, de la salud, de la economía en el pueblo de Dios. Hay muchas enfermedades, hermano, que se está viviendo en el pueblo de Dios, que tiene que ver con ataques espirituales. La gente va a ver al médico, el médico no encuentra nada. Y visitó esto, visitó lo otro. Yo le he testificado a usted de una persona que ejerce la medicina y que está sufriendo un tipo de enfermedad que sus mismos colegas y especialistas no le descubren. Y la persona es médico por profesión. Pero resulta que le vienen ataques y ella ahora entendió que necesita ser liberada, y también su ambiente de su casa. Entonces, los portales espirituales operan como elementos de contacto, hermanos, como puntos de contacto. Y la Biblia así dice. Por ejemplo, una base bíblica para lo que le voy a decir se encuentra en Josué capítulo 7, 21. Usted sabe, el pueblo de Israel iba en la jornada de conquista. Ya habían entrado a la tierra prometida. Llegan a Jericó, una ciudad donde Dios dijo: no tomen nada de esta ciudad porque la he dedicado a anatema. Y dice la Biblia que entre ellos había uno que había tomado del anatema y la escondió en su propia casa, si usted quiere. Dice ahí: cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé, y